Shalom, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Torah desde la tierra de Israel. En esta ocasión estamos en la ciudad de Jerusalén y queremos compartir con ustedes un tema de actualidad. Primero quiero empezar diciendo que todos estamos de acuerdo en que hay que liberar a la gente inocente, siempre y cuando eso no implique poner en peligro a más inocentes. Y para eso nuestra Torah tiene 2000 años de compendios halágicos que tenemos registrados y en los cuales nos podemos basar y nos tenemos que basar para actuar como lo hacemos en el día a día, con la comida, con nuestros comportamientos, con lo que hablamos, con lo que estudiamos, donde nos sentamos. Igualmente en cómo hacemos nuestros negocios, cómo liberamos a nuestros rehenes, a nuestros secuestrados, a nuestros inocentes. Y que toda la sociedad israelí, toda, quiere la liberación de esta gente inocente, siempre y cuando este precio no sea excesivo y ponga en peligro a más gente inocente. Y bueno, esto es lo que vamos a ver a continuación. Quiero empezar diciendo que ya en el Talmud están planteadas estas cuestiones. ¿Qué pasaba cuando los ejércitos de los pueblos extranjeros tomaban una ciudad como rehén, secuestraban gente? Lo vemos el actuar de el mismo Abraham cuando su sobrino Lot es secuestrado. Entonces tenemos ya una base que sienta los precedentes para todo lo que es esta discusión, que es muy sensible, pero que lamentablemente sigue vigente para el pueblo judío hasta nuestros días. Y un punto muy importante que dicen nuestros sabios es que cuando una persona está en peligro, debes hacer todo lo posible por rescatarlo. Pero todo lo posible tiene un límite, una implicación. Y como lo es en las cuestiones jurídicas, tiene sus puntos específicos, positivos, negativos, a favor y en contra. Dice que siempre que veas una persona en peligro, cuando veas la sangre de tu hermano que está por derramarse, debes actuar con prontitud para rescatarlo. Dice, incluso si tienes dinero para darle a los pobres, para alimentar a alguien que está por morirse de hambre prácticamente, y tienes la posibilidad para usar ese mismo dinero para dar para un rescate de otro judío, hazlo. Antepon primero la vida del que está en peligro de muerte, ante el que está en peligro solamente de hambruna, que mañana puede comer tal vez. Y dice que debes hacer todo lo posible por apresurarte para pagar ese rescate. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes que ponen los sabios? Dicen, siempre y cuando ese rescate no sea excesivo. Siempre y cuando sea el precio normal cuando se pide por un rescate. O sea, si al pueblo vecino le piden, no sé, 5 monedas de plata, o 50 monedas de plata, o 5 de oro, eso es lo que vas a pagar también por tus secuestrados. 5 monedas de oro o 50 monedas de plata. Todo de acuerdo al estándar que se utiliza en ese lugar. Pero si te van a decir, págame 50 monedas de oro, que es 10 veces más de lo proporcional, o 500 monedas de plata, que es 10 veces más de lo proporcional, dice, ahí no pagues, porque vas a incentivar a que te sigan secuestrando. Eso ya está planteado en el Talmud hace 2000 años. En el año 1300 más o menos, tenemos la clase del rabino Meir de Rothenburg. Él, estando en Alemania, siendo el rabino principal de todo el centro de Europa, de todo lo que era Francia, Alemania, toda esa zona, el norte de Italia, el rabino más importante de su época en ese momento, en esta parte de Europa. Él es secuestrado y se piden por él 24,000 piezas, monedas. Su alumno Yehiel recauda este dinero entre todas las comunidades de esta parte del este de Europa, Alemania, Francia, toda esa zona. Y llega con su maestro y dice, maestro, no te preocupes, ya tengo el dinero para rescatarte. El rabino Meir de Rothenburg le dice, no puedes pagar ese precio, es desproporcionado. Y si tú hoy pagas mi rescate, el próximo año van a empezar a secuestrar a todos los rabinos de Europa. Y esto no va a terminar. El rabino Meir de Rothenburg estuvo 7 años en prisión, murió en prisión
y dejó una carta escrita para su alumno Yehiel, que era su alumno principal, diciéndole: no permitas que nadie pague incluso rescate por mi cuerpo, porque no habemos conseguido nada de todo esto. Entonces vemos que ya en la cuestión judía hay precedentes que sientan las bases para entender esta problemática que tenemos, que, como digo, lamentablemente no es nueva para el pueblo judío, que ha tenido que legislarlo para saber hasta cuánto puede hacer uno por rescatar a un hermano, a una hermana que están cautivos. Incluso hay puntos que dicen que si tienes un libro de Torah y puedes venderlo para rescatar a un secuestrado, lo puedes hacer, siempre y cuando cumplamos con esta condición que hemos dicho, que no sea un precio excesivo el que se esté poniendo por él. En el año 1000, el rabino Rambam, que vivía en España, en Toledo, y que tiene que huir de España hacia Marruecos y de ahí por toda la costa norte del Mediterráneo, la costa del Mediterráneo, hasta llegar a Egipto, llegar a Israel y regresarse, también va a sufrir estas persecuciones, también va a querer ser secuestrado por los cruzados. Por eso huye de Israel hacia Egipto. Y también él escribe en todas sus leyes, porque él escribe un compendio de todas las leyes de la Torá que están en el Talmud, y escribe lo mismo, que uno debe pagar el rescate de un judío siempre que esté en peligro, siempre y cuando eso no implique en poner en peligro a otros judíos, y como decían los sabios anteriores, que debas pagar un precio excesivo. Si vas a pagar un precio excesivo, entonces no lo puedes hacer, porque solamente le darás más incentivo a los secuestradores a hacer estas acciones con el pueblo judío. Ahora, tenemos precedentes lamentablemente también actuales. Desde los años que se funda el pueblo, el Estado de Israel, en la tierra de Israel, también entran nuestros enemigos a secuestrar judíos. Y en un principio hubo un secuestro por allá en la frontera del norte por los años 60, 70, en el que se pagaba un soldado prisionero por un soldado sirio. En algún momento llegan a secuestrar a unos soldados, y es la primera vez que se pagan 33 terroristas por un civil, por un soldado, perdón, por un judío. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, esa cifra ha ido aumentando. Cada vez que hay este tipo de intercambios, siempre Israel paga más de lo que se debe, lo que alágicamente ya vimos que no está permitido. Pero hoy en nuestros días, este intercambio de terroristas por gente inocente tiene una implicación más, y es que se está pidiendo hoy en día que se liberen a gente con condenas de muerte, con condenas. Hoy en día la implicación o la complicación es que también se está pidiendo que se liberen a terroristas, asesinos, con sangre en sus manos, con varias cadenas perpetuas por sus crímenes, y que se está pidiendo entregar gente civil inocente a cambio de terroristas con cadenas perpetuas. Ahora, ya hemos visto lo que pasó en el intercambio de Gilad Shalit, y cuando se liberaron 1000 terroristas por un solo soldado. Nuestros sabios se han sentado y han visto lo que ha pasado en estos años, la recolección de información, los psakei din, las conclusiones alágicas que hay, y entienden que hay un gran riesgo en liberar a gente asesina que ya ha cometido más de un atentado, que ya han podido terminar con la vida de más de un inocente, y que ahora esta gente salga a la calle y vuelva a estar libre para cometer más crímenes. Es un peligro. Un peligro más es que se le enseña a estos terroristas que pueden seguir chantajeando al pueblo judío, secuestrando gente. Un mensaje más es que se les enseña a sus muchachos que pueden cometer crímenes y que mañana pueden ser liberados a cambio de otro secuestrado.
lo cual nos lleva a una escala de violencia que sigue aumentando y que sigue dando vuelta y se sigue retroalimentando. La conclusión es esta: que el contrapeso y las evidencias que tenemos hoy en nuestros días es que es peligroso dar gente inocente por terroristas, y que tenemos que hacer todo lo posible en nuestras manos por liberar a estos inocentes, como si sigue ofreciendo el Estado, por ejemplo, una recompensa de $5 millones por aquel que aporte información que ayude a liberar a un secuestrado. A pesar de eso, los terroristas y su sociedad harán todo lo posible por seguir dañando al pueblo judío. Espero que escuchemos prontamente buenas noticias para la gente que está sufriendo toda esta situación, para las familias de los secuestrados, que podamos verlos regresar con paz, que nos podamos alegrar con ellos en las calles de Israel, que puedan regresar y sanarse físicamente y también su alma, que puedan recuperar un poco de esa normalidad que se les fue robada, y que podamos derrotar a nuestros enemigos. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen, que escuchemos buenas noticias para el pueblo judío, para la gente en el mundo que pide por la paz sobre Israel, sobre Jerusalén. Los esperamos para un próximo encuentro de Torah. Shalom.